Hola a todos, buen día, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, Hoy hemos tenido muchas cosas, pero lo logramos, que es lo importante y es lo que me da felicidad. Y quiero comenzar contándoles o hablándoles acerca de una cosa que a mí no me parecía tan chévere y que ahora ha tomado un nuevo sentido para mí y quiero que lo tome como para ustedes. Y, y por muchos años a mí no me gustó el término de evangélicos. No sé si a ustedes les gusta o no, cómo les suena, pero ¿qué les parece ese término de evangélicos? Kate dice bien, ¿ustedes? ¿Como una religión? ¿Como muy qué? Muy cuadriculado, dice acá Jime. En fin, a mí la verdad, ese término evangélico tampoco me gustaba, pero como les he dicho, ha tomado una nueva definición en mí y quiero que la tomen ustedes y que ahora en adelante la tomemos. Para mí el término evangélico era el señor en pantalón de dacrón, con zapatos, camisa, la Biblia debajo del brazo acá metida y no solo un prototipo de persona visualmente hablando, sino para mí también me sonaba algo como este tipo de personas súper aburridas, que todo está prohibido, que te vas a ir para el infierno por todo. No me parecía nada chévere, o sea, a pesar de que yo crecí en un entorno cristiano, pues conocí muchas personas que tal vez me hicieron ver eso. Yo hablaba con Ángel y dice, no, pero es que hoy en día hay muchas iglesias muy chéveres, y yo sí, pero hace mucho tiempo, hace unos años, 10 años, no era así. Y como que ese prototipo de persona era lo que a mí se me venía a la mente cuando hablábamos de evangélicos y a mis amigos, a la gente también en general. Y, y no sé, pero no debería ser así y ya les digo por qué. Vamos a hablar acerca de qué es ser el evangelio y qué es ser evangélico como tal. Y en estas semanitas con mi esposa estamos empezando a estudiar y eh, estamos en un curso de interpretación bíblica y de las palabras y de todas las cosas. eh, y resulta que cuando las palabras tú las escuchas, ya tienes una imagen mental de eso. Por eso les estoy diciendo lo del evangélico. No sé si a ustedes les pasa o a muchas personas les pasa, mis amigos que no son cristianos, no son creyentes, tienen generalmente esa visión de que es un evangélico, eh, pero eh, uno de los ejemplos que les tengo que aprendíamos era acerca del ángel. Entonces, no sé usted qué se imagina cuando ve un ángel. Muchas personas se imaginan esto, ¿sí? El cupido en el pañal y las flechitas, o se imagina un bebé súper tierno. Por mi parte, cuando yo me imagino aún todavía el ángel, yo me imagino algo así, un ser de luz, así como yo, eh, con bata, pelo largo quizá, apuesto, fortachón, bata blanca y alas, eso sí, en cuanto a lo primero. Pero resulta que cuando usted le dicen ángel, usted se imagina eso. Resulta que la palabra ángel quiere decir, en su raíz, mensajero. Ahora, imagínese cuando yo le digo mensajero, ¿a usted qué se le viene? A mí se me viene el mensajero. ¿Sí? Entonces, la enseñanza del día de hoy es cambia tu manera de pensar. Tenemos preconcepciones y vainas mentales dependiendo de lo que tenemos y lo que imaginamos y lo que sabemos. Y si vamos incluso a lo que es un ángel, ni siquiera es parecido a eso, porque al leer en la Biblia los ángeles varios tipos de ángeles, hay unos que tienen 4 caras, hay otros que tienen 6 alas, uno que tiene patas como de búfalo, cara de león, de cordero, no sé qué. Hay otros que dicen que son unos aros de luz que están en el trono de Dios y que tienen ojos por todos lados, o sea, son unas cosas que realmente, si nos las imaginamos, no son como tan bonitas o como tan chéveres y realmente son como sobrenaturales y nada imaginables.
Entonces sí, cuando yo escucho a Ángel me imagino al man en la moto y eso, y por eso les digo, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, quiero comenzar con Marcos 1 y ponme la versión internacional, porfa. Y dice, Marcos 1:1, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces cuando a mí me dicen evangelio, evangélico, yo ya digo, uy, no, qué pereza. Pero acordémonos que la prédica se llama el cambio de manera de pensar. Ponme la NTV, please. Aquí me gusta como dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, como yo ya estoy reñoño y les dije que estaba aprendiendo las raíces de las palabras y una nueva manera de interpretar y una nueva manera de estudiar, pues yo dije, me voy a mirar cuál es la raíz de la palabra evangelio. Y viene una palabra griega que se llama evangelion, que quiere decir buena nueva o mensaje feliz. Me encanta este significado, don o sacrificio con motivo de una buena nueva, y ya les digo por qué. Entonces, el evangelio es una buena nueva, ¿sí? Una buena nueva feliz, y como es de Jesucristo, es un sacrificio motivo de una buena nueva. Jesús hizo un sacrificio para darnos la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva básica de nosotros? La salvación. La palabra evangelio viene de ev, que quiere decir bien, y abgelos o ángelos, que quiere decir mensajero o enviado. Entonces es una unión de un mensajero bueno. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra evangelio. La nueva versión internacional nos dice que este es el evangelio, ¿me la vuelves a poner, please? Este es el evangelio de Jesús, ¿sí? Y así comienza Marcos 1:1. Así comienza el capítulo y el libro de Marcos. El comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué era el evangelio? La buena noticia. ¿Se acuerdan? Ponme ahora sí NTV otra vez el 1:1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Si yo leo es la buena noticia, yo digo, ah, sí, chévere, pero si a mí me dicen este es el evangelio, yo ya me imagino la Biblia y gente aburrida. Miren cómo cambia con la traducción, ¿no? Entonces, este es el comienzo de la buena noticia acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? Después vamos a ver cómo el mismo Jesús es la buena noticia. Jesús es las buenas nuevas, y este es el primer punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Jesús es nuestras buenas noticias, ¿sí? Jesús es la buena noticia. Entonces, vimos que el evangelio quiere decir que es una buena noticia, ¿cierto? Según su raíz y según lo que estamos viendo. Acá en Marcos nos está diciendo, este es el comienzo de la buena noticia de Jesús. Y ahora vamos a ver cómo Jesús es esa buena noticia. Entonces, en Marcos 1:15, ¿qué pasó acá? Jesús se bautizó, no ha comenzado su ministerio, Jesús sigue siendo un carpintero, va, Juan el Bautista lo bautiza, después es llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado 40 días y 40 noches, y acá en los versículos posteriores nos dice que Jesús se va hacia Galilea y comienza el ministerio de Jesús, y Jesús empieza a predicar, dice que a una sinagoga, y Jesús dice esto: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Jesús. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio. Pero ¿quién ha llegado y quién se ha acercado? El reino de los cielos, a partir de que Jesús empezó a predicar. Y en el versículo 1 nos dice eso mismo. Esta es la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, Jesús es esa buena noticia. Jesús está predicando acerca de sí mismo, pues la gente no lo comprendía hace 2000 y tanto de años. Pero adivinen qué,
Hoy la gente tampoco lo comprende. ¿Sí? Jesús es la solución a todo. Y cada día debemos acercarnos más y más a Jesús, pero la gente no lo comprende. ¿Sí? Aquí estamos viendo dos cosas súper chéveres. Ha llegado el tiempo prometido por Dios y eso es lo primero. Resulta que los israelitas estaban esperando un Salvador, un Mesías. Y históricamente hablando, había un silencio por parte de Dios que llevaba cientos de años, alrededor de 400 años. Antes ellos habían tenido a Moisés, después tuvieron a Josué, después tuvieron a los jueces, después tuvieron a los profetas, después tuvieron a los reyes, y hubo un tiempo en que ya Dios dejó de hablarle al pueblo. El pueblo había sido liberado de Egipto, habían conquistado la tierra, iban a estar súper y llevan 400 años y ahora están esclavizados por Roma. ¿Sí? Y el pueblo llevaba mucho tiempo sin saber de Dios, entonces estaban esperando ese Salvador. Y ellos pensaban que Jesús iba a venir a liberarnos de los romanos. Ellos pensaban que el Mesías venía a redimirlos de los romanos y ya. ¿Sí? Por eso le pusieron la cruz a Jesús, en fin, la corona. No, pues que eres el rey. Ellos esperaban un rey que los libertara de Roma. El plan de Jesús es mucho más allá. La gente hoy en día espera que Dios le solucione el problema, como el caldo Maggi. Ay, Dios, por favor, ayúdame. Ay, Jesús, ayúdame con esto, con lo otro. Y espera que todo pase así. Pero no es así. Hay un proceso. Entonces, lo primero que les dice Jesús y que nos dice Jesús hoy es: el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que pensar y que tener en cuenta es que el evangelio es salvación y no condenación. ¿Sí? Y eso ya lo vamos a ver. Y Jesús le dice a las personas: Dios se acerca a ti. Dios se acerca a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a ti, a todos, a los que nos están viendo. Dios se acerca a ti. Y primero hay que creer que se acerca a través de Jesús y que se está acercando a través de nosotros que estamos llevando la palabra de Jesús, el evangelio, y eso es lo que nos hace evangélicos. Por eso comenzamos la prédica. Ya no solo es el evangelio, que es la Biblia, sino ahora ya nos llaman evangélicos porque seguimos a la Biblia, pero en realidad nos llamamos evangélicos no porque seamos el viejito de la Biblia debajo del brazo, de la camisa y el pantalón, los zapatos y el aburrido y el regañado que no deja hacer nada, sino porque somos portadores de buenas noticias para las personas, para todo el mundo, para nuestros amigos. Entonces nosotros también debemos creer que no solo David, no solo Angélica, no solo Dante Gebel, que es el más capo, o Daniel Jaguar de Un Corazón, o los de Hillsong son los portadores de buenas noticias, sino todos nosotros, al ser creyentes de Cristo, somos portadores de buenas noticias. ¿Y qué hace eso? Trae a Dios a la tierra, al cielo a la tierra, nos acerca a Dios. El reino de Dios se acerca. Antes, en el mundo, cuando no creíamos, no nos importaba para nada Dios y no nos interesaba para nada. Y acá está lo otro, que es el primer mensaje que registra Marcos y que a la gente no le gusta: arrepiéntase de sus pecados. Versículo 15, parte B. Les dice Jesús: arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Y crean la buena noticia. Crean que ya hay esperanza. Crean que ya hay salvación. Crean que todo va a estar bien. Everything will be alright. ¿Sí? Porque es que incluso nosotros venimos a la iglesia, venimos a Hechos, pero no nos creemos del todo la buena noticia. ¿Sí? Entonces tenemos que creer que Dios sí se ha acercado, tenemos que creer que Dios sí está, tenemos que creer que todo va a estar bien, tenemos que creer que hay esperanza, tenemos que creer que las cosas se van a solucionar, tenemos que creer que todo va a estar mejor, porque si no, no estamos en nada. ¿Sí?
Y puede que estés pasando muchas vainas, que el trabajo esté re difícil, que te estés sintiendo oprimido, que no tengas esperanza, que no veas salida. Pero esa es la buena noticia que tenemos que anunciar y que nos tenemos que creer, que al estar cerca de Dios todo va a estar bien, va a haber esperanza, va a haber salvación, ¿sí? Lo segundo es, ¿dónde quieres estar? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Dónde estamos en este momento? ¿O estamos en los grises? ¿Sí? En la medio penumbra, pero no. Y con esto quiero contarles una historia. Entonces el primer punto es, Jesús es la buena noticia. El segundo punto es, ¿dónde quieres estar? ¿En la luz o en las tinieblas? Y para ilustrar un poco esto, quiero contarles una historia. Cuando yo era niño, mi bisabuela vivía en el campo, tenía unas fincas. Yo no sé por qué siempre que uno iba allá, llegaba de noche. O sea, nunca llegamos de día. No me pregunté por qué, no sé si era que salíamos de trabajar mis papás, mis abuelos, en fin. Y al llegar a esa finca, llegábamos de noche. Pero como era un territorio totalmente rural, para caminar hacia la finca no hay postes de luz, no hay nada. Y uno empezaba a caminar por donde medio se veía el camino, pero uno empezaba a mirar así el piso como para poder ver por dónde va. Realmente no había luz. Y yo de niño chiquito, lo único que quería era una linterna o algo. Entonces, ¿qué hacíamos con los tíos de mi mamá, que eran los que ya pues viven allá y se sabían el camino de memoria, uno detrás de ellos cogido, y ya porque uno no sabe ni para dónde va? No había luz. Lo más triste que también recuerdo es que siempre llovía, así como donde la abuela de Laura y Ángel. Siempre llovía cuando uno iba por allá, y entonces esas vainas, pues usted en plena montaña, el barrial, eso le llegaba a uno por acá, y vale huevo, no importa, el barrial, pero lo más paila era que uno siempre se caía y resultaba por allá patas arriba con el ponqué de cumpleaños del abuelito. Historias reales. Y a pesar de eso, lo más miedoso, ahora sí saliéndome un poco de la cuestión ay sí, me caí, hay barro, whatever, era que muchas veces uno iba caminando por peñascos o por vainas donde si tú te caías dabas 20, 50 botes y por allá, sabrá Dios si quedas vivo o no. Entonces, yo lo que más anhelaba ahí era la luz. Llegar a la casa y ver el bombillito ahí colgado de la cocina, porque es que tampoco había luz por ningún lado. Y entonces, todo esto ¿por qué? Porque nosotros tenemos la luz y las tinieblas, y escogemos a veces la luz y a veces las tinieblas. Y tristemente la gente quiere escoger las tinieblas. Y para esto quiero que leamos Juan 3:17. Porque esto es una manera de pensar. Y como les decía, hay que cambiar la manera de pensar. Seguir a Cristo es cambiar la manera de pensar, pero también, como les he dicho, culturalmente, tal vez ser cristiano, tal vez seguir a Cristo no es tan chévere. Y el versículo 17 nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Yo recuerdo que a mí siempre me estaban mandando al infierno por todo. Todo era malo, todo era paila, nada se podía hacer, por todo me iba a ir al infierno. Y lo que les digo, tengo la imagen de este personaje así y siempre lo tengo ahí marcado cuando me decían en la iglesia, Jesús, Dios, te vas a ir al infierno por todo. Y entonces yo decía, pero entonces Dios ¿para qué me creó? ¿Y Dios para qué nos hizo si nos va a mandar para el infierno? ¿Sí? La intención y el plan de Dios no es mandarnos para el infierno. Y no lo dice David, lo dice la Biblia.
envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Ahora obviamente pues hay que cambiar las cosas, ya vimos que hay que arrepentirnos de pecados y no solo arrepentirse sino dejarlos de hacer, pero la intención principal de Dios es salvarnos por medio de Jesucristo. Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. En el versículo 18 tenemos una vaina re importante. Y aquí es increíble. La Biblia dice que no va a haber una segunda venida de Cristo hasta que se haya predicado su palabra, su buena noticia, su evangelio en todo el mundo. Y hoy nos estamos acercando a eso. En casi todo el mundo se ha predicado la Biblia, en casi todo el mundo se ha predicado de Jesús. El punto es que somos salvos al creer en Jesucristo, al creer que su sangre nos limpia, pero nosotros no. La gente que decide no creer en Jesús ya es condenada. Y dice acá el 19, esa condenación se basa en que llegó la luz y la gente prefiere estar en tinieblas. Entonces por eso les ponía el ejemplo de la finca. Yo no hallaba el momento de llegar a la cocina de la abuela y el fogón de leña y que hubiese luz y que ya no me fuera de jeta contra el planeta y que ya no me embarrara más y que ya no tuviera miedo de caerme por el peñasco a matarme. Así mismo debemos ser nosotros. Debemos acercarnos a la luz y no estar en tinieblas, pero muchas veces estamos en grises. Entonces el domingo estoy en Hechos y el resto de la semana no estoy en ningún lado y no creo en Dios, y a veces sí creo y a veces no creo, pero dice aquí la Biblia que están en tinieblas porque quieren seguir sus acciones malvadas. No nos digamos mentiras. Pecar, hacer las cosas que sabemos que están mal, generalmente trae satisfacción, generalmente es rico, generalmente dicen, ay, una mordidita de lo prohibido, ¿sí? Generalmente eso genera un gusto en la carne, un gusto carnal que nos aleja de Dios. Y dice aquí, la gente no se quiere acercar porque quieren estar en las tinieblas. Pero me encanta el versículo 20, dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. Pero miren qué hace la luz. ¿Sí se alcanza a ver más? ¿Sí? No sé. La luz alumbra. Es que bueno, estamos iluminados acá. ¿Sí? Entonces, dice acá que no se quieren acercar a la luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y muchas veces hemos tenido personitas aquí que de repente dicen no sigo, y otras personitas que me dicen ya no creo, y realmente no es eso. Realmente es que prefieren estar en tinieblas, primero porque les gusta lo que están haciendo, y segundo también porque avergüenza que Dios, que es la luz del mundo, que es la luz suprema, alumbre el pecado. Pero nosotros debemos contrarrestar eso y usar la sangre de Jesús para limpiarnos del pecado y arrepentirnos de verdad. Solamente debemos decir, sí, ya no quiero hacer el pecado, ya no quiero embarrarla más. Por eso muchas personas que han estado aquí dicen ya no creo, ya no quiero venir, ya no quiero. Y gracias, David, somos parceros, seguimos hablando. Me lo han dicho así literal, pero mejor no, eso no es lo mío. Versículo 21, los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Los que hacemos lo correcto decidimos permanecer, decidimos continuar,
Decidimos acercarnos a la luz. Y acá me encanta esto porque se conecta para que otros puedan ver que Dios está haciendo lo que Dios quiere. Ese es el 21. Acá dice, para que se vea claramente que ha hecho sus obras. Es que esta es la versión internacional. Que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios empieza a orar en nosotros y otros lo pueden ver. Y eso es lo que las personas deben ver en nosotros, que somos mejores personas, que si antes peleábamos ya no peleábamos, que si antes nos irritábamos ya no nos irritábamos, que si antes echábamos la madre ya no echábamos la madre, que si antes era chichipato ahora soy bondadoso, que si antes solo me importaba yo, mí mismo, ahora estoy empezando a importarme, a tener, to care, ¿cómo se dice? A tener, sí, como que las personas me agradan y me preocupo por lo que les está pasando. Empatía, gracias. ¿Sí? Las personas deben ver que yo estoy acercándome a la luz. Y de esa manera las personas también se acercan a la luz. Y de esa manera yo también soy un evangélico. Llevo la buena nueva, la buena noticia al acercarme a la luz. ¿Sí? Entonces, es muy triste que las personas decidan decir no creo, o mejor no voy, o mejor ya no, y decidan permanecer en la oscuridad. Así que puede que nosotros hoy estemos aquí, pero cuando empecemos a sentir que ya no, que eso para qué, que eso así estoy bien, pilas, está creciendo la oscuridad en ti. No dejes que la oscuridad en ti crezca. Decide estar en la luz y no las tinieblas. Decide tener la esperanza y creer que el reino de Dios está. ¿Sí? Y lo tercero, ¿cómo se llamaba el mensaje? Cambia tu manera de pensar. Muchas veces esto pasa porque nosotros realmente no creemos que Dios está de nuestro lado, realmente no creemos que Dios es nuestro Padre. Y escuchen esa palabra, Padre, que Dios es nuestro papá. Yo puedo hacer una creación, un avión de papel, puedo ser el mejor inventor y creo el nuevo dispositivo para limpiar el agua de los océanos. Lo creé. ¿Sí? Pero otra cosa es ser hijo. Una cosa es mía y otra cosa es un amigo mío. ¿Sí? Una cosa es eso, una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es decir yo soy hijo de Dios. Pero aún otra cosa mayor es creer que yo soy el hijo de Dios. ¿Sí? Y esto lo vemos en Gálatas 4. ¿Y qué está pasando aquí? Pablo nos lo ilustra de la siguiente manera, y lo voy a poner un poco en el lenguaje más actual aún de lo que ya le dice la Biblia. Resulta que a Juanito se le murieron los papás, y los papás tienen una fortuna, tienen unas propiedades, pero Juanito no puede hacer uso de esas propiedades, ni de eso porque es un niño, y legalmente hasta que sea mayor de 18 años puede obtener su herencia y puede manejar todos lo que sus papás le dejaron. ¿Qué le pasa a Juanito? Tiene unos tutores que velan por él, le pagan la comida, le pagan la educación, lo dirigen, lo enseñan, tratan de que él sea una buena persona hasta que tenga 18 años en este país, en otros años 21, en otros países 21 años, y pueda ejercer dominio sobre esas cosas. De la misma manera, nosotros antes de conocer a Dios, antes de ser cristianos, antes de escuchar la palabra de Dios, teníamos unos tutores que nos decían más o menos cómo hacer, nuestros profesores del colegio, nuestros papás, nuestras creencias, pero no sabíamos realmente qué hacer, ni tampoco teníamos la libertad. Entonces quiero leer acá, versículo 1.
Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja su herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Sí? Aún así puede tener esclavos, pero ni siquiera en ese tiempo, por eso se los puse en el lenguaje actual. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Lo que les acabo de explicar, versículo 3. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Quiero volver al versículo 3. Antes de ser cristianos, antes de creer en Dios, nosotros estábamos atados a la religión, porque en Colombia casi que se nace católico y en muchos otros lugares se nace musulmán o se nace de cierta manera, y dice que estábamos atados y esclavos a los principios espirituales. Y también estamos atados a esos. La espiritualidad está conjugada con la naturalidad o con la carnalidad, si la queremos llamar, ¿sí? Estamos atados a ciertos principios de cómo nos debemos regir. En una tribu tal vez caníbal, pues es normal comerse a otra persona. Aquí nosotros sabemos que eso está mal, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a ser regidos por Cristo y por la salvación. En este momento, ¿qué estaba pasando? Ellos estaban regidos por el judaísmo, por donde todos los sacrificios, no podían tocar muchas cosas, no podían comer muchas otras, tenían que circuncidarse y no tenían una libertad total, como el niño con sus tutores. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. 5. Y lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos una libertad completa y no tenemos una prohibición completa, como nos lo han hecho pensar, como nos lo han hecho creer, ¿sí? Y el mundo, estas vainas espirituales, en la espiritualidad no todo es luz, en la espiritualidad también hay tinieblas. Dice que estábamos atados a los principios espirituales de este mundo. El versículo 3. ¿Qué principios espirituales operan en las tinieblas? El asesinato, el suicidio, la depresión, ¿sí? La tristeza, la ira, el ego, la lujuria y un montón de cosas más. Nosotros, antes de conocer a Jesús, no éramos libres. Estábamos atados a todo eso, a una religión que nos decía qué hacer, incluso antes de conocer realmente a Jesús, a una religión que nos condenaba y nos mandaba al infierno, pero también estábamos atados a la tristeza, a la pobreza. En Colombia nacimos subdesarrollados, en Colombia nacimos pobres, en Colombia no tenemos nada. En Colombia cada vez vamos a estar peor. En Colombia por cada 2 pasos hay 3 huecos en la calle. En Colombia nunca voy a prosperar. Todos esos principios. ¿Por qué Colombia es así? Porque es un país idólatra, que tiene vírgenes, que tiene ídolos, que tiene falsos dioses, que nunca ha querido voltear sus ojos a Jesús, y por eso Colombia está como está. Y nosotros llevamos por haber nacido en Colombia, pero Dios nos puso aquí como luz también, diferentes, para tener una situación diferente, que aunque todo el mundo afuera esté mal, nosotros podemos estar bien. Pero lo que pasa es que no la creemos. Volvemos a lo primero. Punto número 1. ¿Sí? Jesús es la buena noticia. Tenemos la buena noticia, tenemos la salvación, tenemos la esperanza, y nosotros estamos desesperanzados. ¿Sí? Punto número 2. A veces escogemos estar un poquito en las tinieblas y no tanto en la luz. Punto número 3. El punto número 3 se llama: somos hijos, no esclavos. Somos hijos, no esclavos. Nos creemos que por nacer en Colombia estamos en el subdesarrollo. Nos creemos que por nacer en Colombia estamos en el tercer mundo. Nos creemos que como está de moda estar triste, yo también estoy sintiendo deprimido.
que como empezaron a echar a todo el mundo del trabajo, ojito porque también como que me van a echar, ¿sí? Que hay recesión, que no alcanza la plata, que no está Dios cerca de mí. Esa es la más de los cristianos. Se les olvida que Dios sí está cerca de ellos. Se les olvida que Dios sí escucha las oraciones. Es que yo me arrodillo a orar y Dios no me responde. No pasa nada todavía. Hey, Dios dice que Él va a responder todas nuestras oraciones y las va a cumplir cuando son de acuerdo a lo que Él espera que hagamos. Y eso está, no lo puse acá en los versículos, un segundo. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 5:14. Él nos oye y nos da, si lo puedes encontrar, por favor, 1 de Juan 5:14 y 15. Nosotros creemos que Dios no nos da nada, pero es que a veces pedimos y pedimos mal. Y Dios no nos va a dar algo que no está para nuestro bien. Dios no nos va a dar algo que está fuera de su voluntad. Yo quiero un Lamborghini. Pues ¿para qué te sirve un Lamborghini, bro? No, es que es mi sueño. ¿Y qué? Pues no te va a dar un Lamborghini porque eso no te hace mejor persona y no sirve de nada. Hablando de un sueño que tal vez los hombres tengamos allá muy profundo en el corazón y decimos, Cristiano Ronaldo tiene como 10 y yo no puedo tener uno. En fin, estamos seguros de que Él nos oye y cada vez que le pedimos algo que lo agrada, versículo 15, y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. No, pero nosotros no podemos creer que Dios nos puede dar lo que le pedimos. Pero tal vez estemos pidiendo mal. Y si no estamos pidiendo mal y estamos pidiendo bien, dice también otra palabra, que a su tiempo recibiremos. No es cuando David quiera, no es cuando Jimena quiera, no es cuando Angélica quiera, es al tiempo, a su tiempo, en el tiempo correcto. Y esta mañana hablábamos, tal vez no estamos donde estamos porque necesitamos arreglar cosas para que a su tiempo llegue. Y le seguimos pidiendo a Dios y creemos que Él no nos escucha, pero tenemos que creer que sí nos escucha porque somos sus hijos. Y volvamos entonces a Gálatas. ¿En qué versículo íbamos? 5. Antes éramos esclavos de las leyes, de la ley, de la religión, de lo que nos dice nuestra sociedad, de lo que nos dice nuestro entorno. Pero ahora, versículo 7, no mentiras, versículo 6, debido a que versículo 5, perdón, éramos esclavos de la ley, ahora parte B, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y les decía, el problema que tenemos muchas veces es que no la creemos, que somos sus hijos. Este punto se llama hijos, no esclavos. Seguimos pensando como esclavos de este mundo, como esclavos de la circunstancia, como esclavos de la religión, como esclavos del diablo, pero no pensamos como hijos. Y dice que Él nos va a adoptar como sus propios hijos, versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Si usted no siente amor por Dios, si usted no siente ganas de llamar a Dios papito, pues es porque uno no se cree hijo, dos, porque no lo tiene en su corazón. Entonces una señal de que realmente usted busque a Dios es que ya el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo ha venido a usted y que usted se empieza a creer hijo. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Me encanta, dele ahí subrayar. Ya no eres un esclavo, como eres hijo, no solo eres un hijo, sino eres heredero. Y aquí pasa algo súper wow, porque básicamente antes el que era el heredero de todo, del papá, era el primogénito y los otros no tanto. Los otros, chévere, busquen su vida, porque el que sigue con la familia, el que sigue con la empresa, el que sigue con el ministerio es el primero, culturalmente hablando. Pero Dios acá le dice, usted es mi hijo, no importa si no es el primero, si es el segundo, si es el tercero, si no es Jesús, usted va a ser un heredero. Entonces, somos hijos.
Yo entro a la casa de mi papá y aunque ya no vivo allá porque me casé, yo voy y me le acuesto en su cama. Y no solo eso, yo llego y cojo lo que hay encima de la mesa del comedor, abro la nevera, como, porque es lo de mi papá, es mío, y yo lo sé y él no me lo tiene que decir. Nosotros somos herederos de Dios, somos sus hijos y sus herederos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Nos hace falta plática? Pidámosle a Dios. ¿Para qué la vamos a usar? Por lo que le decíamos ahorita. Si le complace, si está de acuerdo a su voluntad, a lo que necesita, ok. ¿Tienes miedo de tu trabajo? ¿Quieres un mejor trabajo? Oye, pídele a papá una mejor cosa. ¿Necesitas tener tranquilidad y paz en tu corazón? Es momento de entrar en adoración, es momento de buscar su presencia y es momento de recibirla por medio del que la tiene. Y todo esto se los digo porque ahí sí suena muy chévere, pero realmente vivimos agobiados por las circunstancias, vivimos agobiados por lo que el mundo nos dice, vivimos agobiados por la potestad espiritual que está en el mundo. ¿Sí? Y si estalla la guerra mundial por Ucrania, y si cae una bomba, y si nos morimos, pues nos morimos y nos vamos para el cielo. ¿Sí? No, es que ya se acabó. No, pues no importa. Que si hay un terremoto, la vez pasada leíamos un salmo con mi esposa, donde que no vamos a temer si se mueven los mares, si tiembla, si nada, porque Dios nos va a guardar. Amén. Pero tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y todo eso cambia cuando realmente creemos la buena noticia. Creemos no solo la buena noticia, que el reino de Dios está cerca. Y creemos que somos hijos del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar el pensamiento. Yo he hablado con gente tan negativa. Salen y dicen, no, es que está lloviendo, me voy a caer en la moto. No, es que yo llevo el billete de 50.000 para ofrecerle al policía porque es que siempre me paran. Yo no puedo salir sin plata. Así me han dicho. No, es que yo no puedo salir sin plata. Es que siempre que he salido sin plata, paila, me han hecho el parte. Cuando he tenido plata, le he dado. No, me dicen como yo siempre espero lo peor porque así uno no se decepciona tanto. ¿What? No. Mi Dios es diferente, mi religión es diferente, mi creencia es diferente, mi papá es diferente, mi papá es el dueño de todo. Entonces, si usted es de esos que tiene mentalidad negativa a toda hora, no, ¿cómo? No salga. No, es que yo hago ese trabajo, pero ¿para qué si el profesor de la universidad me lleva en la mala? Eso yo ya no me saco más de 4. ¿Sí? A mí me pasó en la universidad, se lo digo porque a mí me pasó. Un día discutí con un profesor y yo ya lo llevaba en la mala a él y él me llevaba en la mala a mí y mi trabajo podía ser excelente y le podía dar más nota a todo el mundo que a mí. ¿Sí? Pero tal vez si yo hubiese cambiado esa percepción de no me lleva en la mala, yo no lo voy a llevar en la mala, oiga profe, discúlpeme si lo no, porque yo lo confronté feo y no debió haberlo hecho, a pesar de que yo tenía la razón. En fin, uno siempre tiene la razón, ¿no? Las cosas son diferentes. Entonces, cambiemos nuestra mentalidad a victoriosos, a ganadores, a emprendedores. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vino a darnos la salvación. Y Jesús dijo que no nos prometía que todo fuera color de rosas, pero que Él ya había vencido. Y si Él venció y está con nosotros, nosotros también vencemos. Así que somos vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos amó y se entregó por nosotros, así mismo como a sacrificio. Así que si Él es vencedor, nosotros somos vencedores. Nosotros somos ganadores. Nosotros la tenemos mejor que cualquiera. El mundo se puede acabar y a mí, realmente en este instante de mi vida, y gracias a Dios, no me interesa. Es decir, no me asusta, más que no me interese, porque si hay cosas por hacer, si hay personas por salvar, si hay cosas por lograr, pero no me asusta que se acabe el mundo. Que se acabe. ¿Que si va a temblar? Que tiemble. ¿Que si va a caer una bomba atómica? Pues que caiga. ¿Que si sube o baja el viento? Que pase. Nosotros debemos tener nuestra esperanza puesta en Jesús. Nosotros debemos tener nuestro pensamiento
fijado en que no somos el avioncito de papel que Dios creó y que si se acaba pues no pasa nada. No, el avioncito de papel se puede ir al caño como en It y se fue, pero otra cosa es el hijo. A Mía no me le pasa nada, que yo estoy súper pendiente de Mía, porque yo cuido de Mía, porque hablábamos ayer con Ángel, si ven a Mía nos ven a nosotros. Mía tiene que estar bien vestida, Mía tiene que tener lo mejor en cuanto a las posibilidades, claro. Y eso mismo piensa Dios de nosotros. Mi hijo debe tener lo mejor, mi hijo debe verse bien, mi hijo debe estar bien. Pero si yo no lo considero hijo y me aparto de él, pues baila. Ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ay, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Por el pecado, porque la gente prefiere estar en las tinieblas que en la luz. Cuando yo renuncio a mi potestad de hijo, si yo no, Pepe se fue de su casa, peleó con su papá, le dijo, suerte Cucho, yo no hago lo que usted dice, me abro de aquí, se va de su casa, pierde completamente sus derechos de hijo. Ya no puede entrar a esa casa cuando quiera, ya no puede comer, ya no va a tener la plata que su papá le da. Y eso mismo pasa con Dios. Cuando nos alejamos de Dios, renunciamos, no porque Dios sea malo y quiera castigar a las personas, no, renunciamos a esa mentalidad de hijo y perdemos todos los beneficios de ser hijo. Entonces se murió, se enfermó, hay guerras, hay cosas, Dios es malo, ay, es pobre, es enfermo. La persona está alejada de la luz. Y lo triste es que la persona quiere estar en tinieblas. Por eso pasa lo que pasa. Por eso hay tanta vaina mala en el mundo. Nosotros cada día debemos luchar más por acercarnos a la luz. Debemos acercarnos más a Dios. Debemos creer su palabra y debemos cambiar nuestra mentalidad. Cambie su mentalidad y crea que es más que vencedor. Crea que es hijo de Dios. ¿Sí? Así que espero que Dios le haya hablado hoy. Espero que haya aprendido un poco. Primero, somos portadores de buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. Y eso también se nos olvida. Debemos llevar las buenas noticias. Segundo, debemos acercarnos a la luz. Y tercero, realmente debemos creer que ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Así que, donde está, cierre sus ojos, vamos a hacer la oración final. Padre, Dios celestial, gracias por esta palabra que nos entregas hoy, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, si nos hemos tal vez alejado voluntariamente de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos preferido las tinieblas a tu luz. Hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes cada día a acercarnos más a ti, Señor, cada día ser alumbrados por ti, cada día estar más cerca de la luz, Señor. Que nos enseñes y nos ayudes, Señor, también a ser portadores de buenas noticias, Dios, a reflejar tu amor y a reflejar los bienestares y los cambios que tú nos das, Señor. Y tercero, Dios, si hay alguien que ha sido tal vez abandonado por sus padres, por un padre, por una madre, o que no ha sentido ese amor, Señor, yo te suplico, Dios, que hoy traigas tu paternidad. Hoy traigas, Señor, ese abrazo del Padre que solo tú puedes dar, Señor. Da el abrazo, Señor, de Padre que tú puedes dar, el amor, Señor. Suple en cada corazón y suple en cada alma, Señor, esta necesidad de Padre. Que no importa, Señor, tu palabra dice que aunque Padre o Madre nos dejen, con todo tú nos recogerás. Así que, Señor, abraza y trae tu amor y tu paternidad a las personas que están viendo este mensaje, Señor, a los que estamos en este lugar, Padre Santo. Que también, Señor, nuestra mentalidad cambie, Señor, que ya no tengamos una mentalidad conforme a los principios de este mundo, Señor, sino que tengamos una mentalidad conforme a los hijos del Rey de Reyes, a tus hijos, Señor. Gracias, amado Jesús, por esta hermosa palabra, Señor, por esta consolación que nos das. Te amamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna cosa, déjenlos ahí en el chat, dejen sus comentarios, sus likes, compartan este video. Si sabe de alguien que necesita escucharlo, sea ese evangélico, sea ese portador de buenas noticias, dele
comparte este video, envíelo en el grupo de tías de WhatsApp, envíeselo a su amigo que tal vez sabe que está en la oscuridad y que necesita la salvación y venir a la luz. Y estamos aquí en una próxima emisión semanal, como siempre. Estamos aquí, Tarragona del Salitre 2, el salón comunal, salón social, todos los domingos, 10 de la mañana. Los esperamos, un abrazo a todos, bye bye.